Amara siempre caminaba por los pasillos de la escuela como si flotara entre dos mundos, el que todos veían y el que ella construía en silencio. En el mundo visible, era la rara. La niña negra callada, que llevaba libros que ningún otro estudiante de su edad se interesaba en abrir. Siempre limpia, siempre ordenada, siempre sola. No porque quisiera, sino porque había aprendido que a veces la soledad dolía menos que la compañía equivocada. Desde su primer día en esa escuela, había sentido las miradas. No eran solo curiosas. Algunas eran cargadas de juicio. Como si su presencia incomodara. Como si no entendieran que hacía una niña como ella, tan negra, tan seria, tan enfocada, en un lugar como ese, una escuela privada en un barrio donde su familia era una de las pocas negras. Ella lo notaba. Lo sentía. No necesitaba que se lo dijeran. Pero aún así, se lo decían. Camila fue la primera. Rubia, hija de empresarios, rodeada siempre de un séquito de otras chicas igual de bien vestidas, igual de burlonas, igual de crueles sin razón. Para ellas, Amara era un blanco fácil. Tenían ese tipo de crueldad que se disfraza de broma frente a los adultos, pero que en realidad sabe exactamente dónde duele. Comenzaron criticando su cabello. ¿Te lo peinas con los dedos?, preguntó una vez Camila mientras todos reían. Luego fue su forma de hablar. Amara hablaba con una precisión poco común para su edad. Usaba palabras largas, estructuraba oraciones como si estuviera dando discursos. Eso, en vez de impresionar, les parecía gracioso. «Eres una robot». Pero lo peor vino cuando Amara ganó el concurso de lectura del colegio. Un texto que hablaba de igualdad, de justicia y de resistencia. Ella lo leyó con tanta emoción, con tanta fuerza, que incluso algunos profesores aplaudieron de pie. Pero al regresar a clase, encontró una hoja en su escritorio con una sola frase escrita: «Ni aunque leas 1000 libros vas a dejar de ser lo que eres». No lloró. Al menos no allí. Amara había aprendido a llorar en casa. En la oscuridad de su cuarto. Donde nadie podía verla desarmarse. Su madre, la jueza Miriam Okoro, no sabía todos los detalles. Pero intuía que algo estaba pasando. Su hija llegaba cada día más callada, con los hombros tensos y la mirada más apagada. Y aunque Amara trataba de ocultarlo, una madre como Miriam, entrenada en detectar la injusticia hasta en lo no dicho, lo notaba. ¿Todo bien en la escuela?, preguntó una noche. Sí, solo cansada. Pero esa respuesta no bastó. Miriam empezó a investigar. Había aprendido a confiar en el instinto. Revisó cuadernos, miró mensajes, habló con la directora, quien, como muchas veces ocurre, minimizó la situación diciendo son cosas de niños, y decidió esperar. Pero no pasivamente. Quería que Amara tuviera la fuerza de hablar por sí misma. Y ese momento llegó. Fue un viernes cualquiera. Caluroso. Amara estaba sentada en el patio leyendo. Camila y sus amigas llegaron con sus risitas enlatadas y su desprecio envuelto en sonrisas falsas. Esta vez no solo se burlaron de su libro. Le quitaron la mochila y la vaciaron frente a todos. Entre los objetos cayó una foto de Amara con su madre en un juzgado. ¿Y esta quién es? ¿Tu tía la abogada de TikTok? Amara se levantó con dignidad, recogió la foto y dijo algo que nadie esperaba. Esa es mi madre. Y si supieran lo que hace, se quedarían calladas de inmediato. Las chicas se rieron aún más. ¿Qué hace? ¿Defiende ladrones? Amara guardó todo en silencio. Solo dijo: lo entenderán muy pronto. Ese fin de semana, Miriam no esperó más. Le pidió a Amara que le contara todo. Su hija habló. Por horas. Rompió el silencio con palabras contenidas por meses. Y Miriam, con el corazón en llamas pero la mente fría, hizo lo que mejor sabía hacer: preparó el caso. El lunes siguiente, no fue Amara quien entró primero al salón. Fue su madre. Vestida con toga negra, mirada firme, escoltada por su prestigio y su experiencia, Miriam Okoro no necesitó levantar la voz. Su presencia bastó. La profesora intentó intervenir, pero Miriam alzó una mano y dijo: «Esto no es una visita de madre. Es una intervención por justicia». Se dirigió a los alumnos como si estuviera en un tribunal. Expuso pruebas, mensajes, declaraciones de testigos, evidencias del acoso. Cada palabra era una estocada de verdad. Cada frase era una lección para todos los presentes. Les habló de microagresiones, de discriminación institucional, de cómo el silencio de los adultos perpetúa la violencia infantil. Luego se volvió hacia su hija, la llamó al frente y dijo: «Esta niña, mi hija,
Ha soportado más de lo que muchos adultos podrían. Pero eso se acaba hoy. Porque no se trata solo de defenderla a ella. Se trata de ustedes. De aprender. De detener esta cadena de odio que a veces ni siquiera se dan cuenta que están repitiendo. El aula estaba en shock. Camila, en especial, no sabía dónde mirar. Miriam no la humilló. No necesitaba hacerlo. El peso de la verdad ya lo había hecho. La escuela fue obligada a implementar un protocolo contra la discriminación. Miriam ofreció talleres gratuitos a docentes y padres. Amara, por su parte, empezó a ser vista de otra manera. No por pena. Por respeto. Algunos comenzaron a acercarse. A pedirle ayuda en sus estudios. A sentarse con ella en el almuerzo. Incluso Camila, después de semanas, se disculpó públicamente frente a toda la clase. Amara aceptó el perdón, pero no volvió a ser la misma. Ahora caminaba con la cabeza en alto. No porque buscara admiración, sino porque ya no tenía que esconderse. Años después, Amara entró a la Facultad de Derecho con una beca completa. En su ensayo de ingreso escribió: «Mi historia no comenzó cuando decidí ser abogada, sino cuando entendí que la justicia no es un destino. Es una postura. Y a veces, la primera batalla se libra en el patio de una escuela». Y recuerda, demuestra que te gustan las historias suscribiéndote al canal. Después de aquella mañana inolvidable en la que su madre, la jueza Miriam Okoro, irrumpió en el aula con la fuerza de una tormenta y la dignidad de 1000 años de historia, Amara no volvió a ser vista de la misma forma. Pero eso no significaba que todo cambiara de la noche a la mañana. Los primeros días después del incidente, la atmósfera en la escuela era extraña. El silencio pesaba. Algunos alumnos que antes se burlaban ahora evitaban cruzarse con ella. Otros, como Camila, parecían no saber cómo comportarse. Y aunque los profesores comenzaban a ser más atentos, más cuidadosos con sus palabras, se respiraba una incomodidad evidente, como si el simple hecho de mirar a Amara les recordara una verdad incómoda, que durante demasiado tiempo habían sido cómplices del daño. Por acción o por omisión. Pero Amara no estaba interesada en la culpa de los demás. Estaba concentrada en algo más grande. Sentía que algo dentro de ella se había despertado con más fuerza que nunca. Como si la humillación, el dolor y el miedo se hubieran transformado en combustible. Ya no solo quería ser abogada. Quería comenzar ya a cambiar las cosas. Esa semana se reunió con la nueva orientadora del colegio, una mujer afrocolombiana que había sido recientemente contratada después del escándalo mediático, y le propuso una idea: crear un comité estudiantil de equidad y justicia. Un espacio donde los estudiantes pudieran hablar libremente de las injusticias que vivían, proponer cambios reales y liderar campañas dentro del colegio. La orientadora, sorprendida por la madurez de Amara, aceptó de inmediato y se convirtió en su principal aliada. Así nació el comité Voces Valientes. Al principio, solo 3 estudiantes se unieron. Amara, un niño de origen indígena llamado Matías, y una chica migrante llamada Sofía. Los 3 sabían lo que era sentirse invisibles, lo que era fingir que no dolía. Pero en esas reuniones comenzaron a alzar la voz. Y poco a poco, otros estudiantes comenzaron a llegar. Algunos por curiosidad. Otros por verdadera empatía. Y otros, simplemente, porque sabían que era hora de cambiar. Una de las primeras campañas del comité fue algo simple, pero poderoso, una exposición titulada Lo que nunca dices, pero siento. En los pasillos del colegio colocaron fotografías, frases, dibujos y cartas anónimas de estudiantes que contaban lo que habían vivido en silencio. Había historias de racismo, de bullying, de homofobia, de clasismo. Las paredes de la escuela se llenaron de verdades que ya no podían ignorarse. Algunos profesores lloraron al leerlas. Otros, simplemente, se quedaron en silencio. Pero no todos estaban contentos. Hubo resistencia. Padres de familia enviaron correos acusando al colegio de politizar la educación. Algunos alumnos, especialmente aquellos que antes lideraban los círculos de acoso, empezaron a burlarse del comité en redes sociales. Se creó una cuenta anónima para ridiculizar a los miembros del grupo. Y, por supuesto, comenzaron las amenazas veladas: no te metas donde no te llaman, te vas a quedar sola otra vez, no te hagas la heroína. Amara leyó cada mensaje con el estómago apretado. Pero no retrocedió. Esta vez no. Una noche, después de recibir un mensaje particularmente cruel, bajó a la cocina y encontró a su madre revisando expedientes. Miriam notó su rostro y no preguntó nada. Solo la miró con ternura. «Duele, ¿verdad?». Amara asintió en silencio.
¿Y sabes por qué duele tanto?, dijo su madre. Porque estás empujando una puerta que muchos quieren mantener cerrada. Estás sacando la verdad a la luz, y eso incomoda. Pero no estás sola. Yo estoy aquí. Y hay miles allá afuera como tú. No dejes que el ruido apague tu voz. A veces, el primer cambio comienza con una sola persona que no se rinde. Esas palabras fueron como un bálsamo. Y al día siguiente, Amara tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Durante la Asamblea General del colegio, en presencia de alumnos, padres y docentes, subió al escenario sin previo aviso. Tenía en las manos una carta escrita por Matías, que no había tenido el valor de leerla él mismo. Una carta donde relataba cómo fue discriminado por hablar en su lengua originaria en un recreo, y cómo eso lo hizo sentir menos que los demás. Amara la leyó con la voz firme, sin titubear. Cuando terminó, miró a todos y dijo: «Esto ocurre en nuestros pasillos. En nuestros salones. Y si lo ignoramos, somos parte del problema. No estoy aquí para señalar. Estoy aquí para invitar. A mirar. A escuchar. A cambiar». Hubo un aplauso. Primero tímido. Luego más fuerte. Y finalmente, un estallido. Muchos padres se pusieron de pie. Algunos lloraban. Incluso la directora, que al principio había minimizado todo, se levantó y caminó hasta Amara para abrazarla. Ese momento fue más que simbólico. Fue el comienzo de una transformación. En los meses siguientes, el Comité Voces Valientes se volvió una fuerza real en la escuela. Se crearon protocolos más estrictos contra el acoso. Se incorporaron clases de diversidad, historia afro, derechos humanos. Profesores asistieron a talleres de educación inclusiva. Y lo más importante, los alumnos comenzaron a escucharse entre ellos. Camila, que durante tanto tiempo había sido la principal agresora, también comenzó su propio camino de transformación. No de la noche a la mañana. No con excusas, sino con acciones. Un día se presentó sola en una reunión del comité. Dijo poco. Escuchó mucho. Y al final, cuando Amara la miró sin rencor, simplemente dijo: «Estoy aprendiendo. Ha desaprender». Y Amara le respondió con lo único que tenía para ofrecer: comprensión. Porque entendía que el verdadero cambio no era solo castigar a los culpables. Era transformar corazones. Incluso los que antes habían sido fríos. Ese año, Amara no solo cambió su escuela. Se convirtió en inspiración para muchas otras. Fue invitada a conferencias, charlas juveniles, foros sobre equidad. Y aunque su voz seguía siendo suave, ya no era débil. Era firme. Era respetada. Y sobre todo, era escuchada. Pero lo mejor estaba por venir. Porque su historia, aunque ya era potente, apenas estaba comenzando. Y su próximo paso no sería solo en el colegio, sino en el escenario nacional. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, que es gratis y no tienes excusa. Los años pasaron con rapidez. La escuela, antes un campo de batalla silencioso, se transformó poco a poco en un lugar de conciencia, diálogo y respeto. El Comité Voces Valientes, fundado por Amara, había trascendido el aula. Ahora era una red de estudiantes conectados en distintos colegios de la ciudad, que compartían recursos, experiencias y estrategias para combatir la discriminación desde adentro. Lo que empezó como una reacción al dolor, se había convertido en un movimiento. Amara, con cada charla que daba, con cada historia que amplificaba, crecía más. No solo en reconocimiento, sino en propósito. Había recibido una beca para asistir a un congreso juvenil internacional sobre justicia social en Nueva York. Fue allí, frente a una audiencia de jóvenes líderes de distintos países, donde contó por primera vez la historia completa, desde la burla de su cabello, hasta el día que leyó en público la carta de Matías. Terminó diciendo: «El racismo no siempre grita. A veces susurra. A veces sonríe. A veces se disfraza de tradición. Pero siempre hiere. Y la única forma de enfrentarlo es con la verdad, aunque duela, aunque incomode. Porque la verdad no divide. Despierta». Aquella frase resonó. Varios medios se hicieron eco del discurso. Amara comenzó a ser invitada a más espacios. Su historia inspiraba, pero lo que realmente movilizaba era su temple, su claridad, su forma de mirar a los poderosos sin bajar la cabeza. Al volver, recibió una noticia que no esperaba. Un diputado afrodescendiente que luchaba por una ley contra el acoso y la discriminación en centros educativos la había visto hablar.
Quería que ella participara como vocera juvenil en la presentación del proyecto ante el Congreso. Tenía solo 17 años. Pero su voz, decían, tenía el peso de 1000. Durante semanas, se preparó junto a su madre. Miriam, con el orgullo rebosando por los poros, la guiaba como una mentora, pero sin imponerle caminos. Sabía que Amara tenía su propia forma de hacer justicia, más emocional, más directa, más conectada a los que vivían la desigualdad en carne viva. El día de la intervención en el Congreso llegó. Vestida con un traje sutilmente africano, un guiño a sus raíces, que nunca ocultó, Amara subió al estrado frente a un salón repleto de adultos en traje y corbata. Algunos escépticos. Otros atentos. Otros distraídos. Ella respiró hondo. Recordó cada insulto, cada burla, cada silencio cómplice. Y habló. Vengo aquí como una estudiante. Como una hija. Como una joven negra que ha sentido en la piel lo que muchos prefieren ignorar, que la discriminación no es un recuerdo del pasado. Es una sombra que camina con nosotros. Y no basta con decir que todos somos iguales. Hay que garantizar que lo seamos. No solo en las palabras, sino en los hechos. En las aulas. En las reglas. En la forma en que miramos y escuchamos al otro. Hubo un silencio que no era indiferencia. Era respeto. Yo no vengo a pedir que me den voz. Ya la tengo. Vengo a pedir que escuchen a miles que todavía no pueden hablar sin miedo. Porque no hay verdadera educación donde reina el desprecio. Y no hay futuro si no aprendemos a reconocernos. Cuando terminó, no hubo aplausos de cortesía. Hubo emoción genuina. Lágrimas en algunos rostros. El diputado que la invitó la abrazó al bajar del estrado y le dijo: no solo defendiste una ley. Defendiste un país entero. La ley fue aprobada meses después, con modificaciones que incluyeron muchas de las propuestas presentadas por el comité estudiantil que Amara lideraba. Fue un paso. No el final. Pero un paso gigantesco. En la ceremonia de graduación de su colegio, Amara fue elegida oradora principal. Frente a sus compañeros, profesores, familias y antiguos detractores convertidos en aliados, tomó el micrófono con la misma calma con la que caminó sola tantas veces por esos pasillos hostiles. Cuando llegué a esta escuela, me sentí invisible. Luego, me hicieron sentir indeseada. Pero hoy, no estoy aquí para hablar del dolor. Estoy aquí para hablar de lo que nace después, la conciencia, el coraje, el cambio. Lo que uno siembra en la oscuridad florece cuando se riega con verdad. Y yo les deseo eso, que nunca dejen de buscar la verdad, incluso cuando duela. Porque allí es donde comienza la verdadera libertad. Aplausos. Lágrimas. Abrazos. Incluso Camila, que ahora era parte activa del comité, se acercó para entregarle una carta. Una disculpa final. Una confesión. Una gratitud. Amara se fue de ese colegio sabiendo que ya no era la misma niña. Y el colegio tampoco era el mismo lugar. Había sembrado algo que ni el tiempo podría borrar. Años más tarde, ya como abogada, activista y defensora de derechos humanos, Amara volvería a ese mismo colegio. No como alumna. Como invitada de honor. Entró al aula donde todo comenzó. Vio en las paredes murales sobre igualdad, frases de líderes afro, proyectos estudiantiles sobre justicia. Se acercó a una vitrina donde había una placa con su nombre, Amara Okoro. Ella nos enseñó a mirar de verdad. Y mientras los niños de primaria la recibían con aplausos y preguntas curiosas, Amara sonrió. Porque entendía que la historia no la había escrito con palabras. La había escrito con coraje. Y esa es la historia que nadie podrá borrar. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu like.